110 días. Libro escrito por José Francisco Ruiz Castro. Narrador José Francisco Ruiz Castro. Capítulo 18, primera parte. Mis amados primos los Menéndez Castro y la hacienda Los Apoyos. Yo me acuerdo que la tarde estaba cayendo y el día estaba bastante ventoso y la noche se estaba convirtiendo llena de colores, oliva y plata. El sol casi se ocultaba detrás de los cerros. Yo todavía podía verlo entre algunos picos antes que desapareciera, rojo como un disco de bronce. Nubes de color rosa, azul marino y azul claro se estaban formando en el cielo, adornado por este celaje cuya luz de colores pasteles presagiaba días de maravillosa dicha. Pronto la noche llenaría la tierra de oscuridad. La brisa que reinaba en la montaña llevaba las dulces canciones de chiltotas y tortolitas que revoloteaban en la distancia mientras se escondían dentro de las verdes y densas ramas de los vibrantes árboles que saltaban de los picos rocosos. En las entrañas de esta montaña, Papá Lorenzo manejaba el Jeep Willys verde que, a pesar de la aspereza de la carretera rocosa, avanzaba rápidamente, traqueteando y zarandeándonos de lado a lado, haciéndonos rebotar en nuestros asientos. Habíamos salido de la ciudad hacía una hora y en estos momentos nadie quería hablar. Nos agobiaba el tedio y el aburrimiento. Nuestras caras venían cubiertas de una delgadita capa blanca y el cabello flotaba todo polvoreado, puesto que el jeep no contaba con su capota de lona. Como pasaba todos los veranos, al principio del viaje en la carretera polvosa hacia San Pablo, Tacachico, encontrábamos profundas capas de un polvo fino que cubrían el camino y las llantas del jeep alborotaban formando detrás de él un ciclón de ese polvo. No se podía transitar por ese trecho de la carretera sin cubrirse las narices con un pañuelo al estilo vaquero. Algunas veces, la municipalidad mandaba un camión a rociar agua con el fin de amortiguar las nubes de polvo, pero no fue el caso en esa ocasión. Me acuerdo que había secciones estrechas del camino, antes de desaparecer en el bosque, que mostraban una capa de polvo muy profunda, donde el jeep dejaba de traquetear y sentíamos que flotábamos suavemente, como si el polvo se hubiera convertido en agua. En el asiento de enfrente se sentaba una dama ya cincuentona con una cesta entre las piernas, con un pañuelo blanco adornado de flores amarillas que cubría su cabeza. Su denso cabello ya había comenzado a blanquearse, de tez blanca, mas ahora un poco amarillenta debido al polvo. Esta era doña Lilian Castro Mesa de Menéndez, mi mamá Lila. Como mi madre, su hermana mucho menor, nos pidió que la llamáramos. Mamá Lila era la madre de 7 hijos, 2 varones y 5 mujeres, mis primos hermanos. Ellos llamaban a mi madre tía Chocha, por Rosa, y tía Chita, por Rosita. En el lado derecho del jeep, justamente detrás de mamá Lila, iba sentada mi prima Alicita, vestida con pantalones caquis, una larga camisa de algodón cuadriculada con franjas rojas y azules, un sombrero tirado un poco hacia la derecha y una bufanda de seda alrededor de su cuello que revoloteaba con las repentinas ráfagas de viento. Alicita se turnaba con Martita y Helenita, sus hermanas, para cuidarme cuando de muy niño viajaba a la hacienda. Esta fue la razón por la que décadas después me pareció lo más normal el quedarme en casa de Alicita al llegar por primera vez a Los Ángeles. Neto, el menor de todos mis primos Menéndez Castro, y yo veníamos sentados atrás de Papá Lorenzo. Después de un largo tiempo de silencio, Neto le habló a su padre diciendo: «Papá, ¿a qué hora llegaremos a la hacienda?» «Llegaremos alrededor de las 7 de la noche. Hace mucho tiempo que pasamos por el río Sutiapa», respondió su padre, que acababa de cambiar a la segunda velocidad ya para entrar al camino que se hacía más estrecho como un andén. «Ya vamos a llegar a la Cuesta del Conejo».
No me aguanto para que lleguemos después de este largo año escolar. Quiero pasar los 3 meses de vacaciones en la hacienda sin hacer nada. Chepito y yo vamos a divertirnos mucho con los caballos y los viajes al río Lempa a nadar, y quiero que se sepa que ya estoy grande para que me dejen portar el rifle calibre 22. Quiero ver si puedo cazar algunas palomas, faisanes e iguanas para comer, anunció Neto con entusiasmo. El otro rifle, el Winchester 3220, usado para matar venados y hasta caimanes, creo que estaba relegado para el uso exclusivo de Papá Lorenzo, así como las 3 escopetas. Puta, cuidado con ese rifle. A Chepe Guaita. El apoyo que Papá Lorenzo me había puesto a mí porque me parecía uno de sus amigos de ese nombre. Que ni se le ocurra. Lorenzo, tu hermano, casi mata a uno de los campesinos el otro día. Cuando le disparó a una iguana, de algún modo el rifle se movió y la bala se fue directamente a los pies de Juan Mishka, que venía de indicarle dónde estaba el maldito garrobo. Papá Lorenzo gruñó, dando una advertencia que puntualizó con un escupitajo verde y grueso que desapareció en el polvo, porque se estaba recuperando de un fuerte catarro. ¡Ay, Lorenzo! Nunca aprendiste a civilizarte. La próxima vez, por favor, adviérteme antes de escupir tan feo, para que yo pueda cerrar los ojos y las orejas. Lo reprendió mamá Lila. Papá Lorenzo sonrió maliciosamente y sintió la repentina necesidad de tomarse un talegazo de whisky, como decían los hombres de la hacienda. Pronto asumimos otra vez silencio, medio adormilados por el incesante ronroneo del jeep que continuaba sacudiendo a sus pasajeros de un lado a otro y de arriba hacia abajo, lo cual se hacía más pronunciado cada vez que Papá Lorenzo cambiaba de velocidad. Neto, a quien mi madre llamaba con frecuencia Netillo, iba a cumplir 13 años y yo 11. En ese viaje vestía unos bluyines azules, botas negras de cuero y un sombrero de paja, el típico uniforme del joven terrateniente en el campo. Su postura y semblante reflejaba la usada por James Dean en las películas de ese tiempo. Su cabello mostraba un color claro, la nariz una figura ligeramente recta, ojos marrones, un poco achinados, que expresaban solidez, orgullo y determinación. Su cuerpo, prematuramente, apuntaba a llegar a ser más alto que el resto de sus hermanos. Su pecho empezaba a engrandecer y los bíceps a endurecer, pero todavía le faltaba mucho para desarrollar. Él gozaba de una gran salud y de una mente que grababa detalladamente sus memorias y encontraba placer en sus estudios. A veces tenía pocas palabras y pocos amigos en el Colegio San Luis, donde algunos lo llamaban el Chino Menéndez, aunque ocupaba los primeros puestos académicos, porque tenía una memoria fotográfica. Amaba la naturaleza y estaba fascinado por mejorar su escritura. Me acuerdo que pasaba horas practicando su letra de carta y especialmente dibujando su firma, que él pensaba debería de representar su personalidad de alta alcurnia. Así eran aquellos tiempos. Había que aprenderse una firma individual, única. Unos años después, cuando yo vivía en su casa, había de presentar un dibujo del cráneo humano a puro lápiz. El dibujar a puro lápiz una calavera era un deber asignado tradicionalmente en los colegios salvadoreños en el segundo curso, con el objetivo que los estudiantes se memorizaran el nombre y lugar de sus 8 huesos. Los estudiantes pasaban horas completando esta asignación. No sé si eso todavía existe en El Salvador, ese deber. Para dibujarlo, me acuerdo, Neto colocó una gran cartulina blanca en medio de su verde mesa de ping-pong colocada en el corredor de la gran casona de la 9ª calle Oriente y abrió el libro de texto en una página donde aparecía una calavera. Lo apoyó contra la verde red que dividía la mesa a la mitad. Yo me paré un poco detrás y a la derecha de Neto para observar y admirar los movimientos de su mano, mientras como arte de magia hacía aparecer una forma huesuda sobre el papel. Pasó una hora en esa misma postura, haciendo pausas para dar unos pasos atrás y poder ver el dibujo a distancia, borrar y recomponer la cartulina si era necesario, y aprovechar para sacarle punta lápiz. Al final,
Neto todavía no se sentía satisfecho con el producto de su trabajo. Las líneas de perspectiva y las sombras del dibujo se veían distorsionadas. Puso una cartulina nueva en la mesa para empezar de nuevo. En ese momento, recuerdo Alfredo March, arquitecto, casado con una de sus hermanas Elenita, entró al corredor y notó la frustración de Neto. Decidió no regresar a la glorieta del patio donde los hombres lo esperaban para continuar jugando naipes alrededor de una botella de tic-tac. «Te voy a ayudar», dijo. Alfredo afiló el lápiz, se alejó un poco de la mesa de ping-pong en una plena concentración, sin despegar los ojos del libro como computando mentalmente las medidas geométricas de la calavera. Se acercó a la cartulina, osciló lentamente su cuerpo de lado a lado, todavía mirando el libro, y comenzó a dibujar. Neto se apartó. Alfredo hacía pausas para cambiar el lápiz de una mano a otra. Dibujaba con la izquierda, dibujaba con la derecha. Nosotros, hipnotizados, lentamente vimos como un perfecto cráneo humano aparecía mágicamente enfrente de nuestros ojos. Neto y yo observamos por primera vez a un verdadero artista penetrantemente embullado en su trabajo. Aprendí ese día lo que se entiende verdaderamente tener talento artístico. Neto pasó el resto del día tratando de emular el dibujo de Alfredo con un poco de éxito. Yo solo observé el proceso y no me atreví a tocar nada, porque nunca me sentí que tenía el permiso de hacer lo que yo quería en la presencia de Neto. Nací y crecí casi junto a Neto. Habíamos dormido en la misma cuna, chupado de la misma botella y comido del mismo plato, metafóricamente hablando. En este viaje a la hacienda, él había terminado el primer curso en el Colegio San Luis de los Maristas de Santa Ana y yo el 5º grado en el Colegio La Fe de Chachuapa. Habíamos ido desde chiquitos a la hacienda de los Apoyos a pasar las vacaciones de 3 meses a fin de año, con idas y vueltas a la ciudad. Pero estas vacaciones tenían para nosotros un augurio de eventos crueles y enloquecedores. Esta gran amistad con Neto se debía, además del hecho de ser primos y amarnos como hermanos, al cercano amor fraternal que existía entre mamá Lila y mi madre Rosita. Eran unas hermanas muy unidas a pesar de que mamá Lila era mucho mayor. La relación entre ellas se asemejaba a una relación entre una madre y su hija. Cuando Rosita se casó con Rafael Antonio, optó por vivir en una casa a pocos pasos de los Menéndez Castro. Pronto nací, y desde mi primera hora de vida, nuestras dos familias, la Menéndez Castro Mesa y la Ruiz Castro Mesa, fueron inseparables. Calculo que en ese viaje a la hacienda, papá Lorenzo habrá tenido entre 56 y 59 años. Era de gran estatura, con un abdomen algo prominente y un cabello rubio denso en los brazos. Sus ojos parecían brillar con una luz verdecita, pero no tanto como la emanada por los ojos de su hermano Braulio, apodado el tío gato por la familia. No fumaba, algo atípico en aquel tiempo, pero nunca interrumpió la rutina de tomar más de unos tragos de whisky en las noches después de una faena ardua. Entiendo que la cuna de los Menéndez Rojas tuvo origen en la villa de San Antonio Pajonal. Luego su padre, José María Menéndez, nacido en Santiago de la Frontera, compró una extensa área de tierra al lado del río Lempa y fundó la hacienda Los Apoyos. No estoy seguro de las cifras exactas, pero creo que cubría una área entre 125 y 150 caballerías, unos 5,000, algunas 10,000 manzanas. En los días previos al cambio del siglo XX, se dividió después de su muerte entre sus descendientes. Las 40 o 50 caballerías de papá Lorenzo eran las más fértiles, con una gran parte regadas constantemente por el río Lempa. El jeep, ese día, continuó a través de las curvas del bosque. Varias veces papá Lorenzo tuvo que usar el pito del jeep para avisarles a los hijos de los campesinos de la montaña que necesitábamos entrar transitoriamente en fincas privadas. El trabajo de esos niños consistía en abrir las puertas de golpe o los falsos
existentes en los cercos que dividían las diferentes propiedades, recibiendo por ello la recompensa de un níquel, 5 centavos. Ese día, los niños corrieron con entusiasmo para abrir las vallas hechas de una simple maraña de palos atados con alambre de púas que había que desenganchar de un árbol de jocote. A veces un grupo de 3 o 4 niños, algunos con grandes barrigas llenas de lombrices y otros completamente desnudos y descalzos, salían inesperadamente del bosque a abrir la cerca como pequeños curiosos duendes abandonados. En otras veces, el mayorcito de todos los niños, con los chiquitos hermanos a un lado, lo encontrábamos ya paradito enfrente del cerco esperando al jeep. El bosque era tan denso en algunas partes que no se veía ningún rancho o choza de donde tantos niños salía. Poco después, descendimos a una quebrada que durante el invierno era casi intransitable. Al otro lado de ella se encontraba un pronunciado ascenso que llamábamos la Cuesta del Conejo, porque la montaña se parecía a las patas traseras de un conejo, o tal vez podría haber sido el lugar donde muchos conejos hacían sus madrigueras. Aquí, de manera rutinaria, nos bajábamos del jeep para descansar nuestros huesos y estirar nuestros entumecidos músculos. Papá Lorenzo aprovechó la oportunidad para tomar otro trago seguido de alguna botana o limón. Alicita y mamá Lila permanecieron sentadas en el jeep, reorganizando sus bufandas y desempolvándose el cutis. En esta parada tradicionalmente programada, Neto y yo disfrutamos corriendo hacia abajo al lado del arroyo después de una pequeña cascada antes del fondo del barranco para explorar las aguas que se acumulaban en una lagunita, pequeños charcos. Observábamos en el fondo del agua cristalina, aún visible por la tenue luz de la puesta del sol, allí, debajo de los pedruscos, pequeños peces nerviosos que, al nadar rápidamente, formaban grupitos que parecían nubecitas oscuras. Nos gustaba pincharlos jugando, con un palito para verlos dispersarse frenéticamente como si fuera un desparpajo de pajaritos volando de un árbol. Este descanso también permitió que papá Lorenzo enganchara la doble transmisión del jeep. En otras veces había mandado que Neto lo hiciera. Había que hacerlo manualmente, con algo de fuerza para mover una palanca mediana y una pequeña. Sin la doble transmisión, el jeep no podía subir la cuesta del conejo. Ya se había puesto un poco oscuro. Papá Lorenzo nos gritó para que volviéramos al jeep y nos pidió que completáramos la última tarea antes de asumir nuestro viaje. Neto y yo tuvimos que caminar hacia la parte delantera del jeep para inspeccionar manualmente las llantas delanteras y remover cualquier obstáculo que pudiéramos alzar con nuestros delgados brazos. Algunas veces, hasta con la ayuda de la doble transmisión y el piñón de montaña, el jeep que acarreaba tantos tanates pesados llenos de suministros para la tienda que mamá Lila tenía en la hacienda, no podía subirles en la empinada cuesta. Se quedaba esforzado a la mitad. Papá Lorenzo, frustrado, lo ponía en neutro y el jeep suavemente bajaba de nuevo a sumergir sus llantas en la quebrada. Para aligerar la carga, Neto, Alicita y yo teníamos que bajarnos, cruzar el arroyo saltando de piedra en piedra, subir caminando la cuesta y arriba esperar al jeep. Al otro lado de la montaña nos sorprendió la gran vista del valle encantado del río Lempa en sus momentos crepusculares y comenzamos el descenso por el otro lado del barranco. La noche de este verano pronto se espesó. El chirrido de los grillos, tal vez chicharras, y otros innumerables sonidos de la fauna ponían en claro que la ciudad estaba muy lejos de nosotros. El paisaje, aunque era oscuro, brillaba con unas pocas luces amarillentas que pispileaban allá abajo, desde el gran valle llamado El Jícaro, y se reflejaban en las aguas del río. Algunas luces emanaban de las lámparas de aceite o candiles y de las blancas candelas de cera de los campesinos. Otras,
mucho más fuertes, pero aún amarillentas, provenían de los bombillos de bajo voltaje alimentados por un generador de gasolina. Estos bombillos eran los que iluminaban el casco de la hacienda. El generador solo funcionaba durante aproximadamente 2 horas durante la noche, casi siempre a la hora de la cena. Hoy había estado trabajando mucho más tiempo esperando a los dueños. Cuando se le acababa la gasolina, el mandador de la hacienda prendía un par de lámparas Coleman muy fuertes que alumbraban una gran área. Los campesinos miraron hacia la densa montaña desde el jícaro para maravillarse de los brillantes focos delanteros del jeep y del cono de sombras y reflejos que dejaban en su paso. Los rayos de la luz del jeep zigzagueaban, aparecían y desaparecían cuando tomaba el culebrerío de curvas en el descenso de la montaña, desapareciendo totalmente algunas veces en el denso bosque, lo que parecía ser por mucho tiempo, solo para reaparecer de repente, admirando a los campesinos del valle. Yo, sentado atrás, observaba cómo los faros del jeep iluminaban los árboles frente a nosotros, produciendo largas sombras e imágenes negras que podrían asustar hasta al niño más valiente en esas oscuras noches. En esa bajada hacia el valle, hubo veces que unos pasajeros con estómagos débiles vomitaron fácilmente lo que habían comido o bebido durante la parada antes de subir la cuesta del Conejo. Por otra parte, la montaña parecía estar viva con la iluminación causada por el jeep, y así los habitantes del valle sentían mágicamente que aumentaba la presunta protección que les daba a sus vidas. Esta vez, como siempre, la gradual fantasmagórica oscilación descendente del jeep a través de la montaña alertó a toda la comarca, a toda la población del valle, de que el patrón estaba a punto de entrar por el gran portón principal de la hacienda. Poco después, muy cansados y ansiosos, nos alegramos al oír ya no muy distantes los ladridos y aullidos de los perros que abundaban en los ranchos de los campesinos. Varios de ellos se acercaron, ladraron y galoparon detrás del jeep queriendo morder sus llantas. El camino se suavizó a pasar por el tanque de agua, ya que el pedreguero de la montaña había dado paso a una superficie plana, y así supimos que ya estábamos por llegar al portón principal del casco. Justo antes de entrar, escuchamos la gritería de los niños que salieron descalzos de sus ranchos, escondidos entre los árboles para encontrarse con el jeep, sin importarles la hora de la noche, con la intención de hacer una carrera para ver quién se ganaría los 5 centavos por abrir el pesado portón hecho de caoba, pero que ya mostraba algunas orillas carcomidas por las polillas. Al abrirse, daba paso a una magnífica entrada, bordeada por un amate a la izquierda y por la molienda de caña a la derecha. Al pie de las gradas del gran corredor, 2 jóvenes campesinos esperaban la llegada del jeep. Pronto se apresuraron a recibirnos con sus sombreros en sus manos y comenzaron a ayudar a las mujeres a bajarse y a descargar los tanates. Ahora que lo recuerdo, creo que al final del viaje yo venía sentado en medio del jeep, arriba de uno de esos tanates. Yo creo que tal vez a puras penas cupen el jeep. Descargaron los suministros para la tienda, los repuestos de metal para el tractor, unos tanques de gasolina, y pusieron toda la carga que había traído el jeep en el andén de piedras antes de subir las gradas. Uno de los muchachos se acercó a papá Lorenzo. «Buenas noches, don Lorenzo», dijo el campesino, quitándose el sombrero e inclinándose ligeramente. «Buenas, Alejandro», exclamó papá Lorenzo, saliendo del jeep cargando una bolsa de lona aparentemente llena de billetes y monedas. «¿Cómo están las cosas?» «Bueno, bien, para que usted sepa, ayer el tren de la Irca mató a 2 vacas poco después de salir de la laguneta. Otra cosa, no hemos tenido tiempo de capar a los toros, según que usted quería». Y sin tomar aliento, añadió:
Casi no damos abasto con tantas vacas que tenemos que ordeñar, fíjense, en la madrugada. Terminó su reporte con tono de preocupación, como si hubiera cometido algún delito. Bueno, veamos qué podemos hacer con ese tren. Cuando regrese a Santana me las arreglo con el gerente de la IRCA. Y en cuanto a las otras tareas pendientes, tenés que completar lo que te he dicho que hagas en mi ausencia. Sos el mandador de la hacienda y tenés que manejarla y mandar, gruñó papá Lorenzo, terminando con un ajuste rápido del cincho de donde colgaba la 38 especial. Perdone, don Lorenzo, no dejaré que las cosas se acumulen. Le quiero decir que los campesinos lo han estado esperando del mediodía para que les pague. Algunos ya pidieron prestado para echarse unos tragos de chicha y creo que están medio asurumbados. Un idiota decidió agarrarse a planazos con su machete con un vecino que se está acostando con su mujer. Otros han estado durmiendo debajo de la mate, agregó Alejandro, poniendo su mano nerviosamente sobre el mango de su corvo y moviendo el de su cuma para que las fundas de cuero dejaran de molestarle las piernas. Está bien, vamos a la ventana del despacho y le decimos a Juanito que prepare el pisto para pagarles a los colonos lo más pronto posible. Mientras Juanito les pagaba, nosotros caminamos hacia las gradas para entrar al corredor de la casa, cortando las largas colas que ya se habían formado enfrente de la ventanilla de pago, recibiendo de los campesinos un mar de saludos tímidos con sombreros en las manos. La casa del casco era de forma rectangular, con dos largos corredores a sus lados largos, uno al norte y el otro al sur. Cada uno de esos corredores estaba delimitado por una baranda de madera pintada de verde, creo, que llegaba hasta mi nuca. A la mitad de cada uno de los corredores, la baranda tenía una portezuela que se abría, la del sur hacia los establos y la del norte hacia el jardín, los baños y el huerto. El jardín estaba adornado de árboles altos, exuberantes plantas, flores y arbustos que bordeaban un caminito de piedras que ondulaba en medio de él. Ese caminito terminaba lejos en el fondo y hacia la derecha en una pila llena de agua fresca pegada a los baños. El patio del jardín era enorme y se extendía hacia una área cubierta de altos árboles frutales. Detrás de ellos, más al fondo, se encontraba el muro que rodeaba toda la propiedad, con una verja para entrar al huerto, donde una amplia variedad de legumbres, vegetales y especies aromáticas crecían. Más allá del huerto, hacia la derecha y al otro lado de la molienda, se podían distinguir la cruz de la capilla, el techo de la escuelita y la parte de atrás de la tienda de Mamá Lila. Todo era un idilio durante el día. En la noche, el panorama cambiaba, especialmente cuando me daban ganas de hacer pipí a medianoche. No me gustaba usar la basinica. Abría la verja, bajaba las gradas y empezaba el caminito con el candil que parpadeaba constantemente, su pequeña llama al borde de la extinción bajo la presión de la más leve brisa. La fluctuación de la humeante llama creaba un espeluznante espectáculo de títeres formados por sombras aterradoras que bailaban sobre los árboles y que para mí eran fantasmas al punto de ahorcarme. Muy pocas veces encontraba una lámpara de pilas para hacer la travesía al baño y optaba por orinar a través de las rejas de la baranda. Una de esas noches, Alicita, mi prima, y cuando muy chico, mi niñera, asustada por la oscuridad, me despertó para que la acompañara al baño. Cuando nos acercamos a la verja del corredor, me acuerdo que escuché el escalofriante chillido de la lechuza. Era un ulular, pero en lugar de un ulular, yo lo oí que hacía unos gritos como de mujer en la oscuridad antes de ser brutalmente asesinada.
Me pareció oír también a la mazacuata, esa serpiente que vivía entre el tabique y el techo. Y estimé que los grillos aumentaban su chirrido ensordecedor. Abrimos la verja y bajamos lentamente las 4 gradas que conducían al caminito de piedras. Aquí, Alicita, aterrorizada por los sonidos salvajes de la noche, me cogió intensa y estrechamente con su brazo derecho, con su mano izquierda portaba el candil. Así fue como comenzamos nuestra lenta caminata hacia el baño. A veces, ella me soltaba para bloquear las repentinas ráfagas de viento que hacían pequeños círculos de humo negro alrededor de la mecha del candil, casi al punto de apagarse. Después de algunos minutos de caminar lentamente, casi llegábamos a la garita que cubría la pila de agua. Muchos años atrás, unos carpinteros habían construido una pared divisoria de madera que bajaba del techo y llegaba hasta la superficie de la pila, dividiéndola en 2 partes. Una mitad, la que nosotros veíamos, era para nuestro uso. La otra mitad, que no podíamos ver, era utilizada como bebedero para los caballos, bueyes y el siempre presente en el corral, el toro aterrorizador. La pared de madera también nos escondía de los campesinos que frecuentemente transitaban al otro lado, pasando frente de la mate. De nuestro lado, las sirvientas usaban el agua fría de la pila para lavar ropa. Neto y yo la usábamos para nuestra ducha diaria que tomábamos con un gran huacal de metal lleno de agua jabonosa. El baño se encontraba adyacente a esa pila que se mantenía llena de agua. No me acuerdo, pero tal vez había una regadera en el baño. Alicita y yo seguimos caminando temblando de miedo, muy despacio, viendo por todos lados. Me di cuenta, en un momento dado, que Alicita me apretaba los hombros con más fuerza. Me sentí sofocado, pero no me atreví a alejarme de ella. Más bien decidí aumentar la velocidad de mis pasos porque estábamos muy cerca de la pila. Cuando ya estábamos por abrir la puerta del baño, una aparición de un gris ahumado, con rostro humano y ojos huecos, se formó, emanado lentamente desde la profundidad de la pila. Al unísono, Alicita y yo produjimos el grito más espeluznante que podría haber despertado hasta a los muertos. Vimos cómo ese espíritu bailaba con bruscas oscilaciones ascendentes, cómo se movía rápidamente como un espiral hacia nosotros para envolvernos en su plasma y chupar nuestras almas, para sumergirlas al fondo de la pila y acarrearlas hacia el inframundo. Un olor sulfúrico empapó nuestras fosas nasales. Temblando incontrolablemente, Alicita y yo, emitiendo alaridos fuertes que me pusieron al borde del desvanecimiento, retrocedimos y comenzamos a correr velozmente por el caminito de piedras de regreso al corredor de la casa. Nos encontramos ahí con Lorenzo, hijo, parado al borde de la verja, viendo hacia la oscuridad con su pistola desenvainada, listo para matar. Neto, ya despierto, medio se escondió detrás de él, esperando que un intruso apareciera repentinamente a través de las inmensas hojas de orejas de elefante de la planta colocasia que a veces cubrían el camino. Las sirvientas ya habían salido medio desnudas de sus habitaciones, unas localizadas arriba de los establos y otras adentro del granero, llegando al punto donde estaba parado Lorenzo, hijo. Habían rodeado la casa para evitar cruzar los dormitorios principales y medio se acurrucaron en un rincón junto a la entrada del comedor. Alicita y yo habíamos dejado caer el candil al lado de la pila antes de huir y en la oscuridad habíamos decidido correr hacia una luz brillante que había aparecido repentinamente al final del caminito, arriba de las gradas y atrás de la baranda. ¡Detenete, maldito! ¡Hijo de 11,000 putas! Y no te muevas y no te mato de un tiro ahí mismísimo donde estás parado.
gritó Lorenzo, hijo, mientras corríamos. ¡Somos nosotros! ¡No dispare! Alicita y yo gritamos, asegurándole a Lorenzo que no era otro sino su hermana Alicita y su primo Chepito. Todos se reunieron a nuestro alrededor para escuchar la historia del espíritu malévolo. Pero antes de que pudiéramos terminar todo el cuento, Lorenzo, enfadado, ordenó que todos volviéramos a la cama de inmediato. Hicimos pipí en la basinica del cuarto. Bueno, la explicación lógica de ese evento puede ser que nos habíamos asustado tanto de las sombras de la noche que cuando la brisa sopló el humo del candil sobre la superficie del agua de la pila, tal vez combinado con el vapor que se ve normalmente salir del agua durante la noche, formó la figura siniestra de una cara y nos imaginábamos un espíritu que salía del agua. Esto es un ejemplo perfecto de un pánico causado por un miedo basado en una ilusión óptica, no en un peligro real. Fue un circuito de retroalimentación psicológica perfecto. El miedo se extendió de Alicita a mí y viceversa. Tales circuitos biológicos han sido bien documentados en pájaros, ratones, gatos y monos rhesus. Definitivamente, el azufre salió del candil, de la mecha del candil, y nos imaginamos también un olor más fuerte, sin importar una explicación realista del evento. A partir de esa noche, Alicita nunca caminó hacia el baño, sino que usó su basinica, mientras que yo decidí caminar hacia la baranda para orinar a través de sus rejas. Nadie se dio cuenta. Durante esas vacaciones, nunca volví al baño durante la noche, aunque Alicita a veces, sintiéndose fuerte, me rogaba que la acompañara.